Seguimos nosotros con más información aquí en Pro Ganadería y es momento de saludar en este contacto vía Zoom al doctor Pedro Gali, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Doctor, bienvenido una vez más al canal de la producción. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Bueno, un gusto igualmente. Aprovecho para saludarte y a través tuyo a toda tu audiencia. El gusto es nuestro, doctor. Gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Yo sé que tenés muchísimas cosas para hacer, pero valoramos realmente un poquito del espacio que nos haces para conversar un poquitito y por supuesto, por sobre todo también hacer llegar al productor un poco también de tu parte esta visión de lo que estamos atravesando actualmente, esta inestabilidad por la que atraviesa el sector que realmente está preocupando mucho a los productores y a toda la cadena en general, doctor. Sí, realmente este tipo de crisis pone al desnudo las grandes debilidades que nosotros tenemos en cuanto a los mercados. Siempre estamos repitiendo esto, pero a veces se necesita una paliza para que la gente o los que están en poderes de decisión entiendan bien la verdadera situación de nuestro país, la carencia de mercados, la debilidad que tenemos, la debilidad que tenemos del sector privado con relación a la industria. Siempre el peso de las crisis recae sobre el productor. Esto está generando una situación de crecimiento del sector, una disminución del rebaño, una disminución de las inversiones. Bueno, hay un fenómeno mundial realmente que afecta, pero el país más castigado viene a ser otra vez Paraguay. Doctor, yo leí el otro día un artículo donde justamente se decía que los niveles que tenemos actualmente en nuestro país o la situación que se está viviendo actualmente son similares a los que se vivían en el año 2011 con la aparición, con aquella aparición de fiebre aftosa en nuestro país. Bueno, el mes de septiembre pasado fue muy particular, fue realmente impresionante. Se ganaron 144.000 cabezas menos que el mes de agosto. Comparando con el mes de septiembre del año pasado, se ganaron 100.000 cabezas menos y ingresaron más de 100 millones de dólares menos en exportaciones. Esto es para abonar con la peor época después de la caída de la fiebre aftosa. Y esto se produjo por una serie de cuestiones coyunturales, pero lo que desnuda nuestra situación es una cuestión estructural finalmente que tenemos. Las coyunturas golpean mucho más fuerte porque estructuralmente no estamos bien posicionados nosotros como país exportador de carne. No tenemos suficientes mercados, estamos muy dependientes del mercado chileno, muy dependientes de lo que sucede a otros mercados con relación a sus relaciones comerciales con China, y nosotros estamos fuera de China. Entonces no tenemos lugar en esa comparsa, estamos siempre eh, ligando las pelotas de rebote y no estamos jugando el partido. Doctor, este problema con los precios principalmente, la volatilidad que se ha visto, los precios tan bajos también que ha recibido el productor, son precios que no se ven reflejados principalmente para el consumidor final, porque el productor sigue recibiendo un precio bastante bajo, pero sin embargo, cuando todos vamos a comprar la carne en el supermercado, la carne sigue estando a precios elevados. Bueno, esto es una larga historia, ¿verdad? Que sucede siempre, y las quejas, y muchas veces nos miran a los productores como los causantes de los precios elevados en los supermercados. Pero hay una cuestión paradójica en esta situación, esta coyuntura en particular, que deja bien claro lo que siempre nosotros manifestamos al público en general, que este país tiene que exportar. Cuanto más exporta, los precios son mejores, sobre todo en aquellos cortes que son de mayor consumo a nivel local. Hoy, como las exportaciones bajaron en el mes de septiembre, se ha visto reflejado
en los índices del IPC cómo aumentó la inflación, cómo aumentaron ciertos cortes, cuando sin embargo disminuyeron enormemente los precios al productor. Es realmente una paradoja que es bastante difícil de entender, pero que los economistas, los que analizan estos, saben muy bien, y lo que es a veces es muy difícil es transmitir esto. Eh, Nosotros necesitamos exportar en grandes cantidades porque el país produce mucho más de lo que puede consumir. Y los cortes que quedan acá, más o menos el 30% de todo lo que se faena queda acá, son precisamente los cortes de mayor consumo. Entonces, cuando hay más cantidad, hay mayor oferta y los precios bajan. Sin embargo, cuando se faena poco, hay bajo precio para el productor y sin embargo suben los precios en el supermercado. Una cuestión paradójica, pero es así. Lastimosamente, nosotros estamos en esta situación y tenemos que revisar con seriedad nuestra posición como país exportador de carne en políticas públicas, en un trabajo conjunto con el sector de la industria, el sector oficial, el sector primario, los consumidores, los representantes de consumidores, y establecer políticas públicas para posicionarnos mejor. Siempre estamos manifestando, nosotros estamos fuera del mayor consumidor o comprador de carne del mundo, que es China, pero ampliando un poco más, estamos fuera de los cuatro mayores compradores de carne del mundo, que son China, Estados Unidos, Corea y Japón, que compran más del 60% de la carne, y nosotros estamos afuera. Esto nos deja en una posición bastante vulnerable, una posición lábil, y cualquiera de estas crisis como la que tuvimos ahora, las dificultades en el tránsito por el paso de la cordillera, nos ponen en una situación súper difícil, y como siempre el que sale más golpeado es el productor. Doctor, parece repetitivo lo que decimos, pero siempre justamente estamos haciendo llegar esta necesidad de más mercados para la proteína roja paraguaya, ya con el cambio de gobierno que hubo y con esas expectativas también que había por esa transición que iba a tener nuestro país y a qué se iba a apuntar. ¿Llegaron a conversar con las autoridades correspondientes? ¿Qué respuestas por sobre todo tuvieron con relación a este pedido constante de todos los productores, de todo el sector, de abrir esos mercados que realmente le van a dar la diferencia también al ingreso de divisas de nuestro país? Sí, hay que considerar que nuestro país es altamente dependiente de la producción agropecuaria. Eso estaba diciendo en las últimas manifestaciones públicas. Tenemos que seguir tomando en serio lo que es la producción agropecuaria en general y la producción eh, ganadera en particular, por la importancia económica y social en nuestro país. Acá muchas veces se habla de cambio de matriz productiva, que tenemos que ser un país industrial y qué sé yo, pero la verdad es que nosotros somos un país productor de alimentos y tenemos que seguir apostando a esto y seguir mejorando y seguir posicionándonos mejor. Y con respecto a la pregunta específica que me estaba diciendo con respecto a las nuevas autoridades, de hecho, existe muy buena voluntad, muy buena predisposición por parte de las autoridades, por parte del ministro de Agricultura y Ganadería. Acaba de tener una reunión con él, este, de, de ver la manera de mejorar esta situación, pero debe ser toda la cadena de valores de la carne, tiene que ser con el concurso también de la industria, que son los que finalmente los que venden la carne al exterior y también al mercado interno. A nosotros nos interesa a la industria le vaya bien, pero la industria tiene que cuidar también a su proveedor de materia prima, porque en la situación que estamos vamos a terminar extinguiendo este sector tan importante. De los 10.000 y pico de millones de dólares que entran en divisa, 7.000 millones son de la producción agropecuaria. O sea, bueno, no es despreciable mirarle con cariño a nuestro sector. Y de los 210.000 empleos que genera la ganadería solamente,
casi el 90% está en el campo. Solamente el 3,9% están en los frigoríficos, en las industrias. Eh, no digo que no sea importante, es muy importante como generador de fuentes de empleo, pero el grueso está en el campo y nosotros no podemos permitir como país que ese sector se extinga, porque va a extinguir o va a mandar a la pobreza a uno de cada cuatro paraguayos que dependen directamente de la producción ganadera. Doctor, vos también durante tus declaraciones en lo que fue el acto inaugural de la Expo, el día sábado estuviste comentando también las proyecciones que hay para el año 2030 en cuanto a demanda de carne para el año 2050 y estuviste haciendo también un buen análisis acerca de lo que significa la ganadería en cuanto a Producto Interno Bruto. Realmente son datos muy importantes los que estuviste compartiendo. Sí, por eso hay que poner un poco en contexto para que nuestra gente entienda nuestra posición como país productor de alimentos y el potencial y la vocación de producción de alimentos que nosotros tenemos. Cómo el mundo va cambiando y cómo el mundo va necesitando cada vez más alimentos. En lo que se refería a proteína roja en particular, estaba yo manifestando que para el año 2030 va a haber un 35% más de aumento de demanda de proteína roja y para el 2050 un 75% más. Y otro dato muy importante, la conformación rural urbana del mundo está cambiando sustancialmente. Antiguamente, digamos 50 años atrás, había 77 personas que producían alimentos para alimentar a 33 personas que vivían en la ciudad. En el año 2010, por primera vez en la historia, la población urbana fue mayor que la rural. Dentro de 30 años vamos a tener, vamos a necesitar, eh, van a haber 30 personas solamente que van a tener que alimentar a 70 que viven en la ciudad. 4 de cada 5 personas en el 2050 van a vivir en las ciudades. O sea, las necesidades de alimentos crecen de manera alarmante y nosotros tenemos la posibilidad de seguir creciendo como un país productor de alimentos y no nos podemos dar el lujo de despreciar este importante sector que tenemos. Doctor, ¿qué pueden hacer los productores o cuál es la recomendación también desde la ARP, desde los estudios también que vienen llevando adelante para aquellos productores que actualmente se encuentran desesperados, muchos pensando inclusive en la migración a otros sectores porque ya no soportan la situación que se vive actualmente? Asimismo, la situación se está volviendo alarmante. Yo ya, eh, delante de las autoridades, ya había, digamos, pegado un grito de socorro porque, como había manifestado, habíamos tenido un crecimiento enorme desde, digamos, los años 90 hasta la mitad hasta el primer decenio, digamos, de este siglo. Se ha duplicado el rebaño, hemos aumentado nuestras exportaciones de 50 millones de dólares a más de 2.000 millones de dólares. Pero a partir del año 2015 más o menos se estancó y más bien vino bajando el rebaño, el endeudamiento del sector pecuario es de más de 1.700 millones de dólares en el sector financiero. No se pueden pagar las deudas, se está eliminando vientres, no está creciendo más el rebaño y esa es una tendencia peligrosa y demuestra que dentro de la cadena de valor de la carne está ganando solamente un sector, el sector secundario. Y eso no puede ser así, porque si nosotros matamos a la gallina que pone los huevos, entonces en algún momento no vamos a tener más los huevos. Necesitamos nosotros que trabaje el sector primario, que tenga sus beneficios, que tenga sus beneficios la industria y que tenga sus beneficios el consumidor también. Entonces va a ser una producción o una cadena de valor sustentable en el tiempo, no una explotación expoliativa que va a terminar exprimiendo hasta
hasta terminar con este importante negocio para el país. Doctor, realmente un placer escucharte. Lamentablemente se nos fue el tiempo en nuestra edición del día de hoy. Espero poder verte pronto, ir a visitarte o tenerte aquí en el canal de la producción y hablar de buenas noticias, ¿verdad? Que es lo que más le falta a todo este sector tan importante dentro de nuestro país para la economía y para todo lo que se lleva adelante, por supuesto. Te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros y por supuesto haberle hecho llegar también a los productores tu mensaje. Bueno, muchas gracias. También te agradezco por darnos la oportunidad de poder compartir con todos la vivencia del productor y bueno, yo le deseo a todos que pasen bien. Ojalá que tengamos por lo menos buenas lluvias en un futuro próximo. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta la próxima.